En plena mañanera, se detuvo la conferencia de prensa para dar paso a Manuel Pedrero y Vicente Serrano. Arriesgando su vida, estos dos grandes periodistas expusieron datos reveladores directamente a la presidenta de México. Veamos cómo toma esta información. Buen día, Presidenta Sheinbaum. Manuel Pedrero, de Reporteros MX. Rápidamente con el tema de Colombia, un poquito más sobre la postura oficial del gobierno, porque sí se han estado denunciando varias irregularidades, no solamente por parte del gobierno del presidente Petro, sino que también embarazaron urnas. Hay más de 1 millón de boletas que no han sido registradas por el propio Instituto Electoral colombiano, y es un componente importante decirlo, que por parte de los observadores electorales, en el caso de la representación de México, pues se encuentra Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, quien está dando por buena la elección allá, y no sería la primera vez que en un proceso electoral latinoamericano donde la ultraderecha o el candidato de derechas pues llega o tiene esto a través de los algoritmos electorales, Alejandro Moreno asiste justamente para convalidarlos como si fuese una especie de autoridad moral o referente electoral en la región, Presidenta. No, bueno, pues habla por sí solo, ¿no? Esa representación es un chiste que se cuenta solo. Tiene que privar siempre la voluntad del pueblo en cualquier elección. Y es importante lo que está diciendo el presidente Petro, de que no fue un conteo limpio. Entonces es importante escucharlo, analizarlo y respetar siempre la voluntad popular. Entonces nosotros, como siempre, vamos a mantenernos escuchando y obviamente pues hay una afinidad a las propuestas y lo que representa el partido del presidente Petro y a Iván Cepeda. Hay que tener respeto por la decisión del pueblo colombiano, pero es importante que se llegue hasta lo último en esta denuncia que se está haciendo de un posible fraude. Ahora, Presidenta, cierto es también que varios países de Latinoamérica, Colombia es un caso de ellos, previamente a la elección ha habido, pues lo que usted mencionaba referente a la inteligencia artificial, un bombardeo constante a través de la hiperinflación de redes sociales, de aparatos de bots, de las propias granjas y los medios de comunicación que viran ante la misma narrativa de los narcogobiernos. Ahora, esto pues también pone a México en un escenario interesante. Habrá que esperar el resultado desde luego, pero el viraje no es solo a la derecha, es a la ultraderecha. El candidato uribista de derechas conservadoras promedio en realidad queda desplazado al tercer lugar. Y esto pues reconfigura el escenario de Latinoamérica para México, pues convirtiéndose básicamente en uno de los bastiones, uno de los últimos bastiones de la izquierda dentro del escenario latinoamericano e incluso mundial. ¿Cómo entiende usted, Presidenta, pues el papel que estará incorporando México dentro de los próximos procesos electorales, no solamente domésticos, sino de la región? El movimiento que representamos es quizá uno de los movimientos más grandes de todo el mundo. Y digo movimiento no hablando de un asunto partidista, sino del proyecto de nación que tenemos para México, que por lo demás pues es contrario al neoliberalismo y contrario a las visiones de ultraderecha. Los programas de bienestar, 42 millones de personas beneficiadas de manera directa. Ya sabemos que la ultraderecha está en contra de eso. Esta visión de que el pobre es pobre porque no trabaja, cuando si alguien trabaja en México, son los pobres para poder salir adelante. O sea, es un sistema que no les permitió salir adelante, a pesar de trabajar de sol a sol. Y por primera vez desde el 2019 hay apoyos directos al pueblo, no aquellos que se daban cuando había elecciones, con la compra del voto,
sino programas que crean derechos. Eso es muy importante. México es de los pocos países que cuando cumples 65 años hay una pensión que por lo menos te ayuda a tu alimentación, que garantiza una alimentación saludable para todos los adultos mayores. Eso no hay en muchos lugares del mundo. A las personas con discapacidad, el programa de becas, que garantiza que niñas y niños y jóvenes se queden en la escuela, que no se vayan por problemas económicos. En eso no está de acuerdo la derecha a la ultraderecha. ¿Por qué? Porque piensan que el dinero debe ser para los de arriba, no para los de abajo. Y esa es la visión que a través, sí, de campañas mediáticas y de vínculos de ultraderecha de Colombia, de Argentina, de España, de Estados Unidos y de otras partes del mundo, se articulan y tienen dinero para influir en las redes sociales. Y quienes poseen las redes sociales, quienes son los dueños de las redes sociales, son particulares que son pues los más ricos de los ricos del mundo. Entonces, usan estas campañas para desprestigiar gobiernos. Esto de narcogobierno ya venía, ¿se acuerdan? Desde la campaña del 24, desde antes. Ahora ustedes imagínense Calderón, que está totalmente demostrado que apoyó a un cártel de la droga, que su gobierno apoyó a un cártel de la droga en medio de un discurso de la guerra contra el narco. Está totalmente demostrado. Ahora haciendo discursos diciendo que él actuó bien y acusándonos de vínculos con el narcotráfico. Imagínense, cuando vamos a hacer una presentación de la cantidad de cabezas de los grupos delictivos que detuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su sexenio. Porque parece que no hubo detenciones, que no hubo nada. Bueno, fue el presidente López Obrador o la Fiscalía General de la República, con apoyo de la defensa, quien detuvo a Ovidio y lo mandó a Estados Unidos. Digo, me refiero a este grupo delictivo porque es al que acusan, ¿no? Cuando ese grupo delictivo fue el que se alió a Felipe Calderón. Nosotros no establecemos ninguna relación, ninguna, absolutamente ninguna relación de contubernio con nadie. Y actuamos para beneficio del pueblo de México siempre, buscando la construcción de la paz, no hacer la guerra, que es muy distinto. Buscamos siempre la construcción de la paz. Entonces, todas estas campañas, porque son campañas, están articuladas, completamente articuladas. Por eso, a partir de este miércoles ya Luisa María empieza con la conferencia de derecho de réplica. Ahí ella va a estar presentando cómo se articulan estas redes sociales. ¿A qué hora será? En la tarde, va a ser en la tarde, miércoles en la tarde y a todos los miércoles. Aquí va a ser. Se va a presentar cómo se articulan estas redes cada semana, qué campaña hicieron en la semana, cómo en medios de comunicación se dan noticias, la secretaría correspondiente las da el derecho de réplica diciendo que son falsas y no se publican en el medio a pesar de que constitucionalmente las deberían de publicar. Entonces, es una conferencia especial sobre derecho de réplica del gobierno, fíjense nada más, nosotros que supuestamente censuramos todo, de acuerdo con algunos, somos los que estamos planteando, este es el derecho de réplica, porque es mentira lo que se dice en muchos medios. Entonces, sí, estas campañas buscan influir en las elecciones de otros países y no son
y vienen de fuera, vinculados con la ultraderecha en los países. Y los gobiernos de ultraderecha están contra el pueblo, así de sencillo. Entonces, por eso es muy importante la información, la comunicación, el debate. Y por eso es tan importante esta encíclica que publicó el Papa, porque habla de eso justamente. Es decir, no es solo la presidenta quien lo está planteando. Una figura como el Papa está llamando la atención al mundo entero de esta circunstancia que estamos viviendo. Entonces, por eso es importante debatirlo, por eso es importante abrirlo, por eso es importante decir las cosas de manera directa, sin zigzagueos. Y que el pueblo de México sepa, porque no es un asunto de que queremos pelearnos con Estados Unidos, que estamos buscando siempre la mejor relación, pero tenemos que decir cuáles son los límites. Y la mejor forma de expresarlo, pues es que no es solo la presidenta, es la gran mayoría del pueblo de México que está con el gobierno, que está diciendo así, no. Porque los gobiernos que no tienen ningún respaldo popular, pues son distintos a los gobiernos que tienen respaldo popular. Y nuestro gobierno tiene respaldo popular porque estamos cerca del pueblo siempre y decimos la verdad. Gracias, Presidenta. Nos quedó pendiente la información de Profeco, de la presentación que se iba a hacer. Y sí, perdón. Una última cosa y esto concluyo. Aprovechando el informe de INEGI que se liberó la semana pasada respecto al trabajo y también aprovechando la presencia del secretario del Trabajo, si nos pudiera dar una actualización sobre materia de empleo, por favor. Sí, claro. Gracias. Iván. Bailamos. Esta es una muestra de la pregunta del compañero Páramo. Esto se publica todas las semanas en la página de internet de Profeco. Aquí quisiera presentarles la variación de precios y qué se hace. Este es jitomate. La línea roja es el precio semanal de quién es quién. En los precios nosotros monitoreamos de manera mensual alrededor de 50,000 productos. Entonces, este corresponde al precio del quién es quién en los precios, que monitorea supermercados, mercados, tianguis, y este es el precio semanal PASIC, en el que solamente se establece el precio de venta de los productos en las cadenas de autoservicio. Este es el jitomate. El jitomate, en cuanto al precio semanal quién es quién, el promedio está en la tercera semana de mayo, 50 pesos con 60 centavos, miren cómo ha ido disminuyendo. Y en la línea verde, que es el precio semanal PASIC, 48 pesos con 89 centavos. ¿Qué ha cambiado las cosas? Como decía la presidenta, en cuanto nosotros detectamos el incremento del precio, la presidenta llamó a productores, dio instrucciones a nosotros, Hacienda, a la Secretaría de Agricultura, para empezarnos a sentar, para sentarnos con ellos y empezar a revisar cuáles son los temas que tenían, ¿no? Baja producción en alguna zona, las cadenas de intermediarios. Entonces ya está para abajo y, como dice la presidenta, ya se va a firmar un acuerdo también muy importante para el tema del jitomate, pero ya va hacia la baja. Esto es un seguimiento de precios que se hace de manera semanal. Adelante. Este es en el caso de la papa. Efectivamente se identificó también que iba hacia arriba, los mismos indicadores, el precio semanal PASIC y el QQP, ya va también hacia la baja y con la tendencia de empezar a disminuir en el precio del PASIC, lo cual es muy importante porque este es el compromiso que se firma con las tiendas de autoservicio. Entonces, muchos productos, ellos mismos generan sus propias estrategias para poder comprar más barato y por ende venderle a las personas más barato. Adelante. Este es, por ejemplo, carne de pollo. Carne de pollo está estable. Esta es la línea del precio promedio. Está abajo en nuestros dos indicadores, tanto en el quién es quién como en el PASIC. Adelante. Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, tomate verde, que era lo que también decía la presidenta. Muchas veces podemos buscar algún sustituto o alternativa. Miren cómo ha estado disminuyendo el precio del tomate verde.
Entonces, sí tenemos en la página de internet de Profeco hay muchas recomendaciones de guisos o de salsas en donde se puede sustituir el jitomate por el tomate verde. Entonces, aquí es cómo ha ido disminuyendo el precio de este producto. Adelante. Por ejemplo, es huevo. También miren la disminución en el precio del huevo, cómo se ha estado dando en nuestro seguimiento semanal. Adelante. Chile fresco, efectivamente, miren cómo ha ido, va para arriba el precio y de repente va hacia allá la tendencia hacia la baja. Aquí, por ejemplo, también hay muchos sustitutos del chile serrano. Puede ser el chile jalapeño, el chile cuaresmeño, entonces ahí también ya las familias mexicanas tienen determinado cuál puede ser su sustituto, pero también va hacia la baja. Y insistir cómo está el precio de la canasta PASIC, que es más bajo que el precio promedio del producto en puntos de venta varios. Adelante. Por ejemplo, pepino está fuera de PASIC y también se mide, y miren cómo ha ido disminuyendo el precio. Adelante. Ya con eso terminamos, ¿verdad? Entonces, estos son algunos ejemplos, Presidenta, de los seguimientos que se hacen de los precios de varios productos que son de la canasta y otros que no son de la canasta. Gracias. En algunos casos es que entra, digamos, la nueva cosecha vinculada con parcelas de riego, que hace que haya más y entonces disminuye el precio. Pero en una buena parte tiene que ver con la intervención, el proceso que llevamos a cabo. Antes no se hacía así, pues subía la inflación, pues subía la inflación y lo único que se hacía era controlar la inflación con el Banco de México. El Banco de México decía, pues sube la tasa de interés porque hay inflación. Nosotros no, nosotros nos reunimos, buscamos la manera de disminuir los precios. Si no hubiéramos intervenido buscando un acuerdo entre todos con los gasolineros, hoy la gasolina magna estaría en 28, 29, 30 pesos y el diésel estaría sobre los 32. Imagínense el impacto que eso tendría en la inflación. Entonces, trabajamos todos los días en todos los temas y en particular cuando se presentan estos casos, pues protegiendo la economía de las familias. ¿Quién más? La pregunta del empleo, perdón. Sí, presidente, bueno, como bien se mencionó ayer en el informe que compartió nuestra presidenta, creo que tenemos que destacar que vivimos un proceso muy relevante en los últimos años, perdón, de mejora y ampliación de los derechos laborales que hemos referido en otras ocasiones como una primavera de los derechos laborales. Y decir simplemente que en materia de empleo, en lo que va al 30 de abril del año 2026, como también ya se informó por parte del IMSS, tenemos un registro de 22.748.000 puestos de trabajo afiliados al IMSS, que además esto pues nos permite hablar de registros históricos, de límites que no habíamos alcanzado esto en materia laboral en registro de trabajo formal. Y también mencionar que de abril del 2025 a abril 2026 solamente en trabajo formal fueron también un incremento de 330.935 empleos asociados al IMSS. Esto no solamente refiere a que hay más empleo, sino también que ha habido un incremento sustancial en el salario base de cotización que se tiene también en el registro del mismo instituto, pasando ya a 664 pesos diarios, y también mencionar que el salario promedio que se tiene registrado mensualmente es de 20.211 pesos mensuales, que también es el registro más alto que se ha tenido en la historia de los registros en esta materia. La tasa de desocupación, esto según la encuesta nacional de ocupación y empleo, ubica a México como uno de los países donde hay mayor ocupación, hay mayor personas que tienen un trabajo, y esto es de 2.5%, se mantiene también en esa tendencia a la baja, en donde México ha destacado por tener pues cifras de ocupación muy importantes. Y también la propia encuesta nacional de ocupación y empleo refiere que la población ocupada aumentó en 448,000 personas en el mes de abril. Esto, como bien menciono, pues habla de que la economía va avanzando, de que hay también ofertas de trabajo,
que hay derecho al trabajo que se está atendiendo y avanzando en ese sentido. Y bueno, también esto va de la mano a que son empleos que también han permitido reducir la pobreza laboral, bajarla en 3.1 puntos porcentuales, pasando de 35.4 a 32%, esto de acuerdo al INEGI, y también con la actualización que hizo nuestra presidenta al 30.7, registrando con ello nuevamente el índice más bajo de pobreza laboral. En suma, hay que decirlo, hay más trabajo, mejor remuneración, y esto permite con ello pues hablar de una primavera laboral. Presidenta, buenos días. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Ya que está mencionando a Vicente Fox por el comentario de Julián, pareciera una desesperación total de la oposición echar mano de dos expresidentes que son los culpables, los responsables del crecimiento y encumbramiento de Genaro García Luna. Genaro García Luna, que empezó con Vicente Fox y que se encumbró con Felipe Calderón, pero Felipe Calderón nos quiere aplicar el haya sido como haya sido 2.0, porque dice que a pesar de los errores, él hizo lo que tenía que hacer en el discurso allá en Chihuahua, defiende su guerra contra el narcotráfico. Yo pensaba que vaya que si hay que tener la cara hay que ser de cara dura para decir estas cosas, cuando se está hablando de la violación de la Constitución o de la posibilidad de haber violado la Constitución por parte de Maru Campos. ¿Será que entre los errores también de Felipe Calderón se encuentra el abrir las puertas con el Rápido y Furioso? Creo que amerita una reflexión profunda. No solamente regresaron Vicente Fox y Felipe Calderón, sino lo que representan estos personajes. Y me gustaría escuchar su reflexión sobre esto. Siempre nos va a quedar la duda de si la guerra contra el narco fue una idea de Felipe Calderón o fue una idea de Obama, porque estaba en el gobierno Obama, o de las agencias de Estados Unidos, porque a lo mejor no era el presidente tampoco, y eran las agencias de Estados Unidos. Fue el momento en que la DEA tuvo mayor apertura en México, con Felipe Calderón. Total apertura. Cuenta ahí el presidente López Obrador en su libro Gracias, y lo ha contado en otros, que aprovechando hoy Día de la Marina. La Marina era principalmente una institución dedicada a cuidar los mares. Con Felipe Calderón, lo que decide es fortalecer a la Marina, porque el ejército tiene un sentido muy nacionalista y patriótico. La Marina también, pero pudieron meterse mejor en la Marina para formar cuerpos de élite dentro de la Marina, que fueron los que colaboraron más con la DEA para la llamada guerra contra el narco. Entonces, lo primero es esta apertura, aparte de lo económico y de otros temas, que en el neoliberalismo sabemos que ese modelo económico vino de fuera, no vino de México, vino de fuera. Y particularmente en el periodo de Calderón, pues se abrieron las puertas a las agencias de Estados Unidos en México, a que operaran en territorio, planearan, operaran, y particularmente a través de Marina. Con Peña también hay una parte de eso, aunque menos abierto. Y luego cuando llega el presidente López Obrador, pues dice, a ver, los agentes extranjeros pues pueden estar aquí, pueden hacer sus labores, pero en coordinación con el gobierno de México, y tienen que tener sus permisos y no pueden estar operando en territorio, y se queda en la ley. Nosotros lo llevamos a la Constitución. Entonces, esa es una parte muy importante que hay que recordar. Lo segundo es la operación Rápido y Furioso. Es algo atroz y al mismo tiempo triste, porque la operación Rápido y Furioso, que por cierto nadie fue sancionado por esa operación, nadie, fue la entrada de armas
de Estados Unidos a México con un chip, supuestamente para saber dónde estaban los grupos delictivos. Pues, ¿qué hicieron los grupos delictivos? Tomaron las armas y le quitaron el chip. Era como… Y luego esas armas, una de esas armas se encuentra que asesina a un estadounidense, a un agente estadounidense. De esas propias armas que Estados Unidos, con la anuencia del gobierno de México, de Calderón, entran a México. Y también provocan muchos de los homicidios en México en aquella época. Eran más de 2,000 armas de alto poder. Y después no pasó nada. No hubo quien revisar ese caso. Bueno, ¿Calderón ha dicho algo? No, no ha dicho nada sobre eso. Ni tampoco pon los datos de cómo aumenta el número de homicidios por sexenio. O sea, 148% de aumento en los homicidios dolosos, fortaleciendo a un grupo delictivo. Y la visión era: mátalo en caliente, fuera de la ley. Pues cuando actúas fuera de la ley, todo se descompone. Y eso caracterizó al gobierno de Felipe Calderón, ellos que se llenan luego la boca del Estado de Derecho, y es cuando más violaciones a la ley ha habido. 148% de aumento en los homicidios. Entonces, por eso Monsiváis decía, la doctrina del conservadurismo de la derecha es la hipocresía, porque mienten sin problema. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros trabajamos todos los días por la seguridad de las y los mexicanos, en una visión distinta. El presidente López Obrador decía abrazos, no balazos, en una visión de en contra de la guerra. Pero eso no quiere decir que no haya actuado en contra de grupos delictivos. Y nosotros lo que dijimos es: vamos a fortalecer la inteligencia y la investigación. Y cooperamos con el gobierno de Estados Unidos y sus distintas instituciones, pero en un marco de respeto a la soberanía, de respeto a la soberanía. Y teniendo siempre en cuenta que aunque colaboramos para que no pase fentanilo u otras drogas a Estados Unidos, lo que nos interesa es la pacificación del país. Eso es lo que siempre tenemos en mente. Por eso atendemos con las causas y también buscando que no haya impunidad. Ni siquiera se han disculpado, Presidenta, estos personajes. Tal vez el error de Felipe Calderón fue no haber escuchado a Javier Herrera Valles, comandante de la Policía Federal, o al general Tomás Ángeles Daguajare, que aseguran haberle informado sobre las malandradas, permítame la expresión, de Genaro García Luna. Aprovechando esto, Presidenta, hay quienes lloran cuando reaparece Andrés Manuel López Obrador y hoy celebran que reaparezcan Felipe Calderón y Vicente Fox, pero no es lo mismo ni es igual, permítame también esa expresión, porque ellos se ponen la camiseta para decir yo con Maru y el pueblo de México sale a ondear la bandera de México. Unos gritan que no se preocupe Maru Campos, los políticos gritándole el apoyo a una de los suyos, y a usted el pueblo de México le gritó no está sola. Su reflexión entre pues esta desconexión, entre esta oposición que no está con el pueblo y este pueblo que sí está con usted, Presidenta. Dos proyectos de nación muy distintos, contrapuestos. Eso es lo que es un proyecto de nación que se vincula con las derechas internacionales, con la ultraderecha internacional, sin mucha ética, con mucha hipocresía y con una visión pues como la que fue de Calderón en su momento,
de que no hay que apoyar a la gente, de que no hay que brindar nuevos derechos y de que lo que tiene que prevalecer es la violencia, porque es eso fue, que prevalezca la violencia. Esa es su máxima. Por el bien de todos, primero los privilegios. Esa es su máxima. Por el bien de todos, primero la violencia. Esa es su máxima. Por el bien de todos, primero sus privilegios. Esa es su máxima. Y la nuestra es por el bien de todos, primero los pobres. Solo para cerrar estos comentarios, Presidenta, porque van a reaccionar a esto que está diciendo, habría que recordar nada más a uno de ellos, a Eduardo Burs, el expresidente priista de Sonora, que decía que los 2 sexenios más corruptos habían sido en la historia de México el de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Y Presidenta, para cerrar, algo que usted mencionó en su discurso, le exige al movimiento decencia. Y esto es muy importante porque el poder del movimiento está en el propio movimiento y usted como guía moral, guía ética del movimiento dice, los servidores públicos tienen que ser decentes, no se vale colgarse del movimiento para los intereses personales. ¿Nos podría ayudar para cerrar con su reflexión? Porque esto es importante sobre todo en esa gente que la ha salido a apoyar en cientos de miles, 800,000 personas en la jornada de ayer, Presidenta. Pues ya lo dijiste. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. La honestidad por encima de todo. Yo he dicho que si bien en algún momento, decía López Obrador, la política es principios y eficacia. Y sí, así es. Pero hay momentos en donde hay que fortalecer los principios. Y me parece que ese es el momento. En el país y también en el movimiento de transformación. Los principios, la ética, el no robar, no mentir, no traicionar. Que se ponga el saco si a alguien le queda. Eso tiene que seguir ocurriendo y eso es lo que debe pasar hacia adelante. Y si se encuentra algo, como lo he dicho, nosotros no vamos a cubrir a nadie de ningún lado. Si se encuentra algo a partir de la Fiscalía, se actúa. Bueno, hace 2 días la Fiscalía detuvo al alcalde de Cuautla, que llegó por el PRIAN. En otra ocasión detuvieron al alcalde de Tequila, que era de Morena. Detuvieron al alcalde de Teuchitlán, que es de Movimiento Ciudadano. Entonces, cuando hay una persona, funcionario público, sobre todo que está vinculada, obviamente si hay corrupción, pues también debe actuarse, por supuesto. Pero cuando hay colusión con un grupo delictivo, hay que actuar. Por eso es muy importante la propuesta que hicimos, que es que una comisión del INE tenga relación con las autoridades mexicanas, para que si un partido político quiere revisar a sus candidatos, candidatas, lo pueda hacer a través de esta comisión y esta comisión, en coordinación con las autoridades de la Fiscalía, de la UIF, encuentra que hay un riesgo, le informe al partido, hay un riesgo, vemos un riesgo. Claro, si encuentran un delito, pues tienen que proceder, ¿verdad? Pero si hay un riesgo, pues entonces el partido político tiene que tomar su decisión. Propuesta a la que se opusieron el PRI y el PAN. Propuesta que votaron en contra el PRI y el PAN. O sea, imagínense. ¿Cómo? O sea, proponemos desde el gobierno, a ver, para la elección del 27 es muy importante, por lo que hemos visto de estos presidentes municipales, que el partido político tenga la opción de revisar a través de una comisión establecida por la ley
sí hay riesgo de que algún candidato esté vinculado con algún grupo delictivo o tenga algún delito de algún tipo. Y se opone la oposición. Entonces, claro que cero impunidad, pero al mismo tiempo una visión de principios por encima de todo. Gracias, presidente. Buen día. Vámonos, ya son las 10, creo que es la conferencia más larga que ha habido. Rápido. El comunicado del desmantelamiento, ¿lo encontraste de la Fiscalía? Y ya nos vamos a Lázaro Cárdenas. María, ¿ya tienen nombre y hora? Se llama derecho de réplica. Ahí está.